Bienvenidos a la hermosísima ciudad de París, también conocida como la ciudad de la luz y la ciudad del amor, por supuesto. Yo soy Marce y por favor acompáñenme a recorrer y a compartirles un pedacito de mi mundo con ustedes. ¡Vamos! Pues les cuento que tuve la oportunidad de ir por primera vez a París. Yo no conocía esta ciudad y la verdad es que estaba muy emocionada por este viaje. Fui con la mente abierta, esperando pues conocer la ciudad, perderme en sus calles, visitar algunas de las atracciones turísticas y pues les voy adelantando que la verdad la ciudad sí me sorprendió. Es una ciudad con muchísima cultura, historia, la gastronomía ni se diga, se come riquísimo ahí. Definitivamente sí me quedo con ganas de volver porque hay muchísimo que hacer. Nosotros fuimos 6 días completos solo para visitar París. No diré que son suficientes, pero sí es un buen tiempo para poder conocer todas las atracciones turísticas principales e incluso tener un poquito de tiempo adicional, ya sea para descansar o para caminar por sus calles, que es hermosísimo. Y el clima nos trató muy bien. Fuimos en invierno, que estuvo haciendo algo de frío, pero nada que arruinara nuestros planes. Solo tuvimos un día de lluvia y eso ya es ganancia. Prácticamente todos los días estuvieron despejados y aunque hacía algo de frío, siempre salía el solecito y el cielo estaba azul, clarito, súper bonito para poder ver todas las atracciones. En este video te comparto un poquito de mi recorrido, incluyendo algunos tips y consejos que quizá puedan ayudarte. Espero que lo disfrutes. Nuestra aventura comenzó en Ámsterdam. Tomamos un tren desde la estación Ámsterdam Central hasta Gare du Nord en París. El trayecto dura aproximadamente 3 horas y media. Al llegar tomamos el metro hasta nuestro hotel, donde solo dejamos nuestras cosas y nos preparamos para oficialmente comenzar nuestro primer día en París. Nuestra primera parada fue una panadería muy recomendada que solo estaba a 15 minutos caminando del hotel. El nombre se los dejo aquí para no perder la dignidad intentando pronunciarlo. Me urgía probar un croissant, pero desafortunadamente ya se les había acabado. La tristeza no me duró mucho porque me compré un pain au chocolat y estaba delicioso. Nuestra siguiente actividad fue una visita a la Ópera Garnier. Es un teatro espectacular en el que pudimos ver mucho arte, visitar su biblioteca y las exposiciones que muestran algunos vestuarios originales de grandes obras. Mi parte favorita sin duda fue la sala de los candelabros, donde la iluminación te permite ver las obras en las paredes y en el techo, así como disfrutar de sus pisos de mármol. La única parte negativa fue que nosotros queríamos tomarnos una foto en los palcos y había mucha gente, sobre todo adolescentes que llevaban varios cambios de vestuario para tomarse la foto perfecta. Lo cual está muy bien, el problema es que sus sesiones duraban como 30 minutos, así es que tuvimos que esperar bastante para podernos tomar nuestra foto. A solo un par de cuadras se encuentra Galerías Lafayette, que fue nuestra siguiente parada. Es un centro comercial enorme. En sus 10 pisos puedes encontrar ropa, accesorios y productos de belleza de lujo. Y su cúpula es hermosa. Pero lo verdaderamente interesante es que tiene una terraza con vistas muy bonitas de toda la ciudad, incluyendo la Torre Eiffel, y la entrada es gratuita. Ahí fue el primer vistazo que tuve de la torre y aunque se ve de lejos, me sorprendió, porque en serio ningún video le hace justicia. Sin prisa, nos pusimos a caminar sin rumbo explorando las calles. Pasamos por la columna Vendôme, atravesamos el Jardín de las Tullerías, cruzamos el Pont Royal y vimos el río Sena. La mayoría de estos lugares estaban más adelante en nuestro itinerario, entonces solo los pasamos de rápido, aprovechando que andábamos por el rumbo, pero después regresaríamos para visitarlos con más calma. Al final terminamos en el barrio de Saint-Germain y decidimos llegar a un bar local para descansar un poco y comer algo. Nos pedimos unos quesos, carnes frías y vino. Todo estaba riquísimo, así que aproveché para pedir una sidra y me encantó.
Aura Inválides es una experiencia inmersiva única que transforma el majestuoso domo de los Inválidos en un escenario de luz, música y proyecciones extraordinarias. Este espectáculo nocturno combina arte digital e historia para rendir homenaje al patrimonio francés y al esplendor arquitectónico del lugar donde descansa Napoleón Bonaparte. Recomiendo totalmente vivir esta experiencia, ya que es una forma diferente y mágica de descubrir la historia de Francia. Aura Inválides cautiva los sentidos y deja una impresión duradera, y puedo decir que fue por mucho mi actividad favorita del día. El segundo día fuimos a conocer Montmartre, famoso por sus vistas panorámicas, su ambiente bohemio y su historia como refugio de artistas como Picasso, Van Gogh y Monet. Decidimos caminar desde el hotel hasta Montmartre para disfrutar de las calles y el buen tiempo. Nuestra primera parada fue la Plaza Louis Michel, donde se encuentra el muy conocido carrusel y ahí puedes ver las escaleras empinadas que te llevan hacia la colina. Mientras subíamos, comenzó a llover un poco y rápidamente se convirtió en una tormenta, así que tuvimos que correr a refugiarnos en un bar y pues no quedó de otra más que sacrificarse con una botella de vino mientras esperábamos. Cuando por fin dejó de llover, fuimos a conocer la Basílica del Sagrado Corazón. No entramos porque las filas estaban enormes, pero por fuera es impresionante y muy bonita. Además, ahí afuera pude conocer al perrito más parisino de todo el distrito. De ahí caminamos a Place du Dacte, que es una explanada en la que se encuentran muchos artistas que pueden hacerte pinturas, caricaturas y retratos al momento. Decidimos caminar sin rumbo por las distintas calles que rodean esta zona y nos encontramos varios spots turísticos como la Mansión Rosa y el Café Le Consultant, famoso porque grandes artistas lo frecuentaban para pintar, platicar y tomar algo. También pasamos por el Molino de Radet, que ahora es un restaurante, y llegamos al Muro del Amor, en el que está escrita la frase "Te amo" en 250 idiomas. Como mi esposo es fan de la película Amélie, fuimos al Café de los Dos Molinos, el mismo en donde trabajaba Amélie, y probé los escargot por primera vez. Debo decir que están muy ricos. También vimos por fuera la casa de Amélie, que está arriba de una frutería, igual que la película. A las 3:30 teníamos programado un food tour que reservamos con Eating Europe. Fueron varias paradas. Comenzamos probando unos ostiones súper frescos de diferentes regiones de Francia. La siguiente parada fue a una panadería local en la que nos dieron un pain au chocolat recién horneado. ¡Delicioso! Luego fuimos a un deli y probamos un par de quesos de la región acompañados de un baguette y después nos dieron una especie de embutido que también sabía bueno. Después fuimos a una chocolatería artesanal en la que ofrecen una gran variedad de estilos y sabores, y como el chocolate es mi debilidad, hasta compré para llevar. Luego fuimos al segundo piso de un restaurante en el que nos dieron una especie de crepas de queso acompañadas de sidra. A algunos no les encantó, pero a mí sí me gustó. Después fuimos a un local que solo vende choux. Es una pasta ligera francesa y en este caso estaba rellena de crema dulce. Están deliciosos. La última parada en el tour fue Pierre Regnet, una tienda de macarrones con sabores originales y según nuestra guía son los mejores en todo París. Nos dieron uno de sabor rosa, lichi y frambuesa, muy rico.
Para terminar nuestro día, llegamos a un bar llamado Nouvelle, que tiene 2 pisos. En el piso de abajo cuentan con un menú secreto que se revela al poner luz ultravioleta. El lugar es chiquito, pero los tragos y el concepto me encantaron. Para comenzar el tercer día, fuimos al Museo d'Orsay. Se encuentra en una antigua estación de trenes y alberga obras muy importantes de artistas como Monet, Renoir, Van Gogh y Degas. El museo es hermoso y está muy bien organizado, por lo que es fácil visitar todas las salas en orden. No es ni de cerca tan grande como el Louvre, por lo que sí es posible recorrerlo en su totalidad si así lo quieres, aunque por supuesto te llevará varias horas. Opinión poco popular, pero personalmente me gustó mucho más este museo que el Louvre y tuve la oportunidad de disfrutarlo con calma y con menos multitudes. Al salir nos encontramos con que estaba cayendo una tormenta y este fue el único día en el que la lluvia sí complicó nuestros planes. Nuestra siguiente parada fue Saint-Chapelle. A pesar de tener boletos con un horario determinado, tuvimos que hacer fila por un buen rato y sin podernos cubrir de la lluvia. Esta capilla de estilo gótico es sumamente antigua. Fue inaugurada en 1248 y es famosa por sus hermosos y coloridos vitrales. Debo decir que pensé que era más grande, pero en realidad es pequeñita, así que es una visita muy rápida. Oigan, pues a veces las cosas no salen como uno planea. El día de hoy estaba planeado para que tuviéramos varias actividades. La realidad es que el clima ha estado muy feo. No ha parado de llover. En la mañana teníamos que ir al Museo d'Orsay y afortunadamente sí pudimos ir. De hecho, caminamos para llegar allá y la verdad es que todo bien. Estaba nublado, se suponía que iba a estar lloviendo, pero no había empezado a llover en ese momento, entonces pudimos hacerlo. Ya estando adentro, pues estuvimos ahí un par de horas y todo estuvo bien, pero nos dimos cuenta estando ahí, por las ventanas vimos que ya se había soltado un aguacero. Dijimos, bueno, hay que intentar movernos y sí, o sea, nos movimos hasta nuestra siguiente actividad. O sea, llevábamos nuestras chamarras impermeables, tal cual un impermeable que nos pusimos encima, pero aún así había viento, charcos y no paró de llover. Entonces fuimos a comer y tomamos la decisión de regresar al hotel, que es donde estamos ahorita. No es lo ideal, obviamente nosotros queríamos seguir paseando y teníamos cierto itinerario y queríamos hacer más cosas, pero la realidad es que todo lo que teníamos planeado para hoy era afuera. Queríamos ir a los jardines de Luxemburgo, al Panteón, y la idea era explorar el barrio latino. Igual también era estar así como que en las calles y todo, entonces al final decidimos no hacerlo. Afortunadamente también ya habíamos tenido oportunidad de estar por la zona, aunque sea un poquito, entonces tampoco fue un día completamente perdido. Y al rato tenemos entradas para ir a las catacumbas, entonces como eso es bajo tierra y está techado y todo, la verdad es que lo vamos a poder hacer. No fue como planeábamos, pero también está bien, y aprovecho para decir que en lugar de frustrarnos por las cosas, o sea, la verdad es que el clima es algo que no se puede controlar. Dependiendo de cómo planeaste tu viaje, puede ser un itinerario muy apretado donde no necesariamente sea una actividad que ya hiciste antes o que realmente sea algo que tú querías hacer y estaba en tu lista, y lamentablemente pues no se puede controlar esto, ¿no? Entonces esto es una invitación a que seamos lo más flexibles que podamos. Sí, yo sé que da coraje, yo sé que es muy frustrante, pero ya estás aquí y también está padre tomarte un descanso. Yo ya estaba también un poquito muy cansada, entonces es como, bueno, me obligó el clima, pero a la vez es como, está bien un ratito de relax y al rato volvemos a salir, y lo más probable es que ya deje de llover para ese momento. Entonces lo padre es que París es una ciudad que vive de noche, pues seguramente habrá donde echarse cenita, echarse unos traguitos, o donde poder seguir como que incluso caminando por las calles y que no se sienta como un día perdido.
hay que intentar aprovecharlo y sacarle el lado positivo a la situación en la que ya estás. Yo aprovecho esta parte para descansar, cambiarnos un poquito la ropa que ya estaba mojada y al rato salimos y pues vemos cómo nos acomodamos. La verdad es que el hotel está muy bonito y está en una muy buena ubicación, entonces pues aprovechar lo que se pueda, no hay que frustrarse tanto. Terminamos el día visitando las catacumbas. Se encuentran a 20 metros de profundidad y el recorrido abarca 1,5 kilómetros. Se crearon durante el siglo XVIII debido a que los cementerios se encontraban totalmente saturados a consecuencia del rápido crecimiento de la ciudad y a las múltiples epidemias que provocaron un alto número de muertes en poco tiempo. Se estima que se encuentran los restos de alrededor de 6 millones de personas. No sabía qué esperar de esta experiencia, pero en realidad no es algo de miedo, sino que al saber la historia que hay detrás, ves todos esos huesos con una especie de respeto, ya que sin importar la clase social, todos se encuentran en el mismo lugar sin distinción alguna. Y así concluimos la primera mitad de nuestro recorrido por París. En la parte 2 les mostraré la Torre Eiffel, el Louvre y muchas cosas más, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video.